Corría el verano del 2001 y España estaba a punto de vivir una de sus mayores revoluciones musicales, pero nadie lo veía venir. De repente, una niña de solo 10 años invadía las pantallas, las emisoras de radio y los corazones del público con una frase imposible de olvidar. Soy una rumbera, rumbera salvaje. Era Melody, la pequeña prodigio que con apenas una sonrisa y unos pasos de baile se convirtió en la estrella infantil más explosiva del momento. El baile del gorila no era solo una canción, era un fenómeno cultural. En los patios de colegio, en fiestas familiares, en televisión, todos imitaban el paso del gorila. Su primer disco, De Pata Negra, fue un éxito rotundo, vendiendo más de 500.000 de copias, algo prácticamente imposible hoy día, incluso para artistas consolidados. Pero, ¿cómo es que una niña tan pequeña logró algo tan grande? La respuesta está en lo que no se veía. Porque detrás de Melody estaba su padre, Lorenzo Ruiz, músico sevillano, que no solo era su papá, sino también su manager, productor y estratega. Él fue quien moldeó a Melody para ser una estrella desde muy pequeña. Desde su imagen hasta su manera de expresarse en entrevistas, todo estaba meticulosamente calculado. Melody, literalmente, nació dentro del show business. Y aunque su sonrisa iluminaba las cámaras, había quienes ya empezaban a preguntarse si todo ese éxito era realmente suyo, o de los adultos que la manejaban como una marca. Porque sí, Melody tenía carisma y talento, pero también una presión que pocas personas podrían soportar a esa edad. Los medios la adoraban, pero también la observaban con lupa. Algunos periodistas la entrevistaban como si fuera una adulta, preguntándole sobre su futuro, sus planes de carrera y hasta temas personales. Todo mientras ella apenas había cumplido 10 años. La industria, implacable como siempre, no perdona el paso en falso. Y cuando se es niña, no hay espacio para errores. Pero en ese momento, nada de eso parecía importar. Melody era portada de revistas, estrella en programas de variedades y hasta candidata para representar a España en festivales internacionales. La comparaban con Gloria Trevi, con Thalía, y algunos decían que podría ser la Britney Spears española. Y sí, parecía que nada ni nadie la iba a detener. Sin embargo, los cimientos de ese éxito estaban construidos sobre una base muy frágil: la infancia. Porque, aunque Melody estaba cumpliendo sueños, no eran exactamente los suyos. Y como veremos en el video, ese fenómeno mediático y musical comenzó a desvanecerse más rápido de lo que muchos imaginan. ¿Tú también bailaste el baile del gorila? ¿Te acuerdas del fenómeno que fue Melody? Dale like a este video, suscríbete a Detrás del Brillo y activa la campanita para no perderte lo que viene, porque lo que sucedió después cambió su vida para siempre. El brillo de una estrella infantil suele ser tan intenso como fugaz. Y en el caso de Melody, ese brillo empezó a parpadear cuando dejó de ser la niña prodigio de trenzas largas y coreografías alegres y comenzó a convertirse en adolescente. Lo que para cualquier chica es un proceso natural, para ella fue una transformación incómoda, casi conflictiva, porque la industria no perdona el cambio, y mucho menos cuando se trata de una mujer joven. Tras el éxito arrollador de sus primeros álbumes, llegó el momento de crecer. Melody intentó reinventarse, alejarse del tono infantil de las canciones pegajosas y las coreografías escolares. Quería ser tomada en serio, quería cantar sobre otros temas. Pero, ¿la industria estaba preparada para dejarla crecer? La respuesta fue un rotundo no. Los medios que antes la adoraban comenzaron a cuestionarla. Cada cambio de look era motivo de titulares, que si ya no parecía una niña, que si se vestía demasiado adulta, que si su nuevo estilo era forzado. La misma prensa que la había encumbrado ahora comenzaba a desarmarla pieza por pieza. Melody estaba atrapada entre dos mundos, el de la infancia que ya no le pertenecía y el de una adultez que aún no le permitían habitar. Y por si eso fuera poco, las ventas empezaron a bajar. Sus discos ya no arrasaban como antes. Las canciones no se convertían en himnos. Los programas de televisión ya no la invitaban con la misma frecuencia. Y cuando lo hacían, era más para preguntarle por su pasado que por su presente artístico. Intentó nuevas propuestas musicales, pop latino, ritmos más urbanos, incluso baladas más maduras. Pero nada parecía funcionar del todo. El público no sabía cómo leerla. ¿Era aún la niña del gorila? ¿O una joven artista en busca de su propia voz? Esa transición tan delicada y tan necesaria terminó siendo una de las más dolorosas de su carrera. Y mientras otros artistas infantiles lograban reposicionarse,
algunos con escándalos, otros reinventando completamente su imagen, Melody intentaba hacerlo con música, con talento. Pero en una industria hambrienta de polémicas, eso rara vez es suficiente. La relación con su padre, además, comenzó a estar en el foco de las críticas. Muchos se preguntaban si Lorenzo Ruiz estaba ayudando a su hija o si la estaba frenando con decisiones conservadoras y proteccionistas. Se hablaba de control, de conflictos creativos, de un entorno demasiado cerrado. Y Melody, aunque siempre educada ante las cámaras, comenzó a verse más seria, más reservada, como si ya no disfrutara del show, como si el precio de haber crecido frente al mundo estuviera pasándole factura. De ser una niña con proyección internacional, pasó a ser una joven artista local, luchando por no ser olvidada. Las redes sociales, que en sus inicios podrían haber sido una tabla de salvación, tampoco fueron un terreno fácil para ella. Cada publicación era analizada, criticada o, peor aún, ignorada. Y así, poco a poco, el silencio comenzó a colarse en su carrera. Un silencio que parecía más bien una pausa forzada. Una pausa que se alargaría mucho más de lo que cualquiera imaginaba. Cuando una estrella comienza a apagarse, no lo hace de golpe. Primero se vuelve tenue, luego inestable y finalmente invisible. En el caso de Melody, esa transición fue acompañada de rumores, silenciosos, persistentes, venenosos. Algunos decían que era difícil, otros que había entrado en crisis emocional, que su padre no la dejaba trabajar con ciertos productores, que los ejecutivos ya no querían apostar por alguien que, en sus ojos, era material quemado. La industria del entretenimiento tiene memoria selectiva. Olvida fácilmente a quienes no generan ingresos, pero nunca olvida a quienes la desafiaron o decepcionaron. Y a veces, simplemente, te borra. No hubo un escándalo monumental. No hubo una caída pública estrepitosa. Lo que hubo fue algo más perverso. El desinterés. El olvido programado. Melody seguía cantando, seguía intentándolo. Pero los medios ya no la cubrían, los escenarios eran más pequeños y el apoyo institucional brillaba por su ausencia. Hubo intentos de volver, nuevos sencillos, propuestas visuales distintas, colaboraciones. Pero cada vez que parecía que algo podía despegar, algo lo saboteaba. Falta de promoción, errores de estrategia o simplemente una industria que ya había decidido no darle una segunda oportunidad. También comenzaron a surgir comentarios sobre su vida personal. Nada confirmado, todo insinuado, que si estaba atravesando una etapa difícil, que si sufría ansiedad, que si había sido víctima de presiones indebidas desde muy joven. Y aunque Melody siempre mantuvo una postura respetuosa, discreta y profesional, el peso del silencio empezaba a notarse. En varias entrevistas breves, las pocas que concedía, se notaba la distancia en su mirada. No era la misma niña extrovertida de antes. Había algo más serio, más medido, casi como si respondiera en automático. Como si el personaje hubiese reemplazado a la persona. Como si cada palabra tuviera que ser filtrada para no meterse en más problemas. Algunos fans le fueron leales, otros simplemente desaparecieron. Y es que el público también se cansa de esperar. La generación que creció con el baile del gorila ya había crecido. Y la nueva generación no sabía ni quién era Melody. Fue entonces cuando su nombre comenzó a aparecer en lugares inesperados. Memes, listas de ¿te acuerdas de? Videos de nostalgia noventera. No por su nuevo trabajo, no por su evolución artística, solo por lo que fue. Como si su único mérito hubiera sido haber sido famosa hace mucho tiempo. La industria que la aplaudió cuando apenas sabía lo que significaba el éxito, ahora la miraba con indiferencia. Y detrás de esa indiferencia, muchos comenzaron a preguntarse qué había pasado realmente con Melody. ¿Por qué una artista con tanto talento, tanta exposición y tanto potencial había desaparecido del foco sin una explicación clara? Lo cierto es que, mientras el mundo especulaba, ella seguía allí, en silencio, observando, tal vez sanando, tal vez planeando, tal vez simplemente aprendiendo a vivir lejos del ruido. Pero ese silencio tan espeso, tan prolongado, solo generaba más preguntas, y ninguna respuesta. A veces no es la industria la que te silencia. A veces eres tú quien, después de tanto ruido, decide bajar el volumen. Y eso es lo que muchos comenzaron a preguntarse sobre Melody. ¿Fue apartada o fue ella quien se apartó? Tras su etapa más pública y mediática, la presencia de Melody comenzó a diluirse. Ya no acudía a premiaciones, ya no lanzaba discos cada año, ya no buscaba desesperadamente encajar en la tendencia del momento.
Su cuenta de Instagram pasó de ser un escaparate artístico a convertirse en algo casi personal. Fotos esporádicas, mensajes enigmáticos, silencios largos. Y con cada publicación, más preguntas. ¿Qué estaba pasando realmente? ¿Había dejado la música? ¿Se había rendido? ¿Estaba bien? Pero cuando uno analiza con más cuidado, surge otra posibilidad. Tal vez no se trataba de una caída, sino de una decisión. Una especie de renuncia silenciosa a un sistema que muchas veces la sobreexigió, la manipuló, la agotó. Porque crecer bajo los reflectores no es vivir, es resistir. Melody lo había dado todo desde pequeña. Ensayos interminables, entrevistas, giras, miradas adultas sobre una niña que solo quería cantar. Su adolescencia fue un campo de batalla entre lo que ella era y lo que otros querían que fuera. ¿Quién puede con eso sin romperse? En entrevistas breves, las escasas que aún ofrecía, daba pistas sutiles. Hablaba de salud mental, de ansiedad, de la importancia de reencontrarse con uno mismo. Nunca lo decía directamente, pero el subtexto era claro. Estaba sanando, a su ritmo, a su manera. Hubo también momentos donde dejó entrever que la industria no siempre fue justa con ella. Comentarios sobre las presiones estéticas, los estigmas, las decisiones que se tomaban sin preguntarle. Todo dicho con una madurez y una serenidad que impactaba. Como si ya hubiera aceptado que algunas puertas se cierran, pero también se abren otras. Durante este periodo hubo una constante. La música seguía presente, pero de una forma distinta. Covers íntimos, grabaciones caseras, proyectos sin grandes sellos detrás. No se trataba de volver a ser famosa, se trataba de volver a amar lo que hacía, porque a veces el arte no necesita escenario, ni focos, ni fama, a veces solo necesita paz. Y es ahí donde la historia de Melody toma un giro inesperado, porque mientras el mundo la creía desaparecida, ella tal vez estaba viviendo por primera vez, lejos del ruido, lejos del juicio, lejos del personaje. ¿Fue una retirada voluntaria? ¿O simplemente una pausa? Nadie lo sabe con certeza. Y quizás eso sea lo más valioso de todo, que finalmente, después de años de ser lo que todos querían que fuera, Melody empezó a ser ella misma. Después del silencio llegó el eco, porque sí, aunque muchos pensaban que Melody había desaparecido para siempre, hubo señales de que su historia aún no estaba terminada. En los últimos años comenzaron a surgir intentos tímidos de volver. Nuevas canciones, colaboraciones discretas, apariciones en programas donde hablaba no como la niña prodigio, sino como la mujer que había sobrevivido a ella. Uno de esos momentos fue especialmente simbólico, cuando lanzó Rúmbame, una canción con sonido moderno, reggaetón suave, letra ligera, pero con una intención clara: reconectar con una industria que había cambiado por completo. Ya no era la misma Melody de trencitas y coreografías infantiles. Ahora era una adulta intentando recuperar su lugar en un mundo que no siempre da segundas oportunidades. Pero el público no siempre sabe cómo lidiar con eso. Muchos no pudieron o no quisieron actualizar la imagen que tenían de ella. La seguían viendo como la niña del gorila, como si el pasado fuera una etiqueta eterna. Y en medio de una industria saturada de nuevas estrellas virales, Melody intentaba hacerse oír otra vez. Las reproducciones no explotaron. Las entrevistas fueron pocas, las listas de éxitos no la recibieron con los brazos abiertos. ¿Pero eso significa que fracasó? No necesariamente, porque en este nuevo intento no parecía haber desesperación, sino convicción. Melody no buscaba ser la número uno, buscaba hacer las paces con su historia, reconciliarse con esa parte de sí misma que fue explotada, criticada, ridiculizada y que aún merecía ser escuchada. También hubo momentos de mucha valentía. En entrevistas donde pudo haber contado una historia edulcorada, prefirió hablar con franqueza, sobre el peso de haber sido famosa tan joven, sobre las expectativas ajenas, sobre la necesidad de sanar. Nunca se victimizó, pero tampoco negó las cicatrices. Lo más sorprendente fue verla, a pesar de todo, con una sonrisa tranquila, como alguien que ya no está luchando por volver, sino por estar en paz. Y eso, en una industria que devora y desecha sin culpa, es más revolucionario de lo que parece. ¿Fue demasiado tarde? Tal vez para las listas, tal vez para los titulares, pero no para ella, porque a veces el verdadero éxito no se mide en números, sino en la libertad de poder decir: ahora sí, estoy siendo yo. Su intento por representar a España en el Festival de Eurovisión 2019. Para quienes no lo sepan, Eurovisión no es solo un concurso de música, es un escaparate internacional que puede relanzar carreras, cambiar vidas
o terminar de hundirlas. Y Melody, con la canción La Clave, parecía estar decidida a demostrar que aún tenía mucho que ofrecer. Pero detrás de ese intento hay más de lo que se vio en televisión. La Clave era una canción bailable, con toques urbanos y una puesta en escena que buscaba unir lo moderno con lo latino. Melody se presentó en la preselección nacional, conocida como OTI 2018 Elige tu canción, compitiendo contra otros artistas que venían de la nueva ola de talentos salidos de Operación Triunfo. Y aunque su propuesta fue sólida, no fue suficiente. Los votos no la favorecieron. Su actuación no logró el impacto esperado, y aunque muchos valoraron su profesionalismo y presencia, hubo críticas a la canción, a la producción, incluso a que no fuera una concursante del propio programa. Algunos dijeron que Eurovisión no era el espacio adecuado para un comeback como el suyo. Otros, que no se le dio la visibilidad justa. Pero hay un detalle que no pasó desapercibido. La forma en la que la industria volvió a cerrarle una puerta, justo cuando parecía abrirse una ventana. Fue una exposición breve, pero intensa. Un momento en que la nostalgia de muchos fans se mezcló con la curiosidad de una nueva generación que apenas la recordaba. Y para Melody, probablemente fue también una prueba. La de si podía o no reconectar con ese gran público y con su propio deseo de seguir en la música. Porque lo cierto es que tras ese intento, vino de nuevo el silencio. Un silencio que deja preguntas sin respuesta y una sensación amarga de oportunidad perdida. Silencio pero no olvido. ¿Qué pasó realmente con Melody? Melody no desapareció de un día para otro. Su voz fue bajando de volumen, como cuando una canción llega al último compás y se desvanece lentamente en el aire. Fue un proceso silencioso, casi imperceptible, pero doloroso para quienes crecieron con ella. Para quienes la vieron bailar flamenco siendo apenas una niña y soñaron con verla conquistar escenarios de todo el mundo. ¿Fue culpa del sistema, de la falta de apoyo, o simplemente de un destino que le exigió demasiado, demasiado pronto? Lo cierto es que Melody sigue ahí. No con luces ni alfombras rojas, pero sí con una comunidad que no la olvida. Sus redes sociales, aunque esporádicas, se llenan de nostalgia, de mensajes que dicen vuelve, te extrañamos, eras única. Y tal vez eso es lo más triste y lo más hermoso al mismo tiempo. Saber que incluso sin una maquinaria detrás, su arte sigue tocando a las personas. En el mundo del espectáculo, donde todo es fugaz, hay algo profundamente humano en una carrera que no termina en escándalos ni caídas, sino en un suave fundido a negro. Melody no protagonizó su final. Simplemente se fue alejando del foco, tal vez por elección o por cansancio. Y mientras otros se reinventan con nuevas polémicas, ella nos deja con un enigma. El de una niña que creció demasiado rápido y a la que quizás nunca le dimos tiempo para hacer solo eso, una persona en busca de su lugar. Ahora te toca a ti. ¿Qué crees que pasó realmente con Melody? ¿Fue víctima de una industria implacable o simplemente eligió otro camino? Cuéntanos en los comentarios. Comparte este video con quien recuerde su música y no olvides suscribirte a Detrás del Brillo, donde revelamos las historias que otros prefieren callar.